Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los protocolos médicos más importantes y rigurosos que existen. Vamos a desglosar paso a paso todo lo que rodea a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Es un tema fascinante, así que prepárense para explorar la evidencia médica más reciente y ver exactamente cómo se enfrenta esta patología en la vida real. ¡Comencemos! Y bueno, antes de entrar en materia, hay que dejar claro el enorme respaldo que tiene la información que vamos a ver hoy. Todo esto se basa estrictamente en la Guía de Evidencias y Recomendaciones del Catálogo Maestro del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, no estamos hablando de simples opiniones o teorías al aire, para nada. Estamos ante ciencia clínica pura, estándares probados y protocolos sumamente formales que guían el día a día de los profesionales de la salud. Para entender por qué este tema es tan pero tan relevante, quiero que nos detengamos un segundo en este número, 10%. A nivel mundial, la neumonía adquirida en la comunidad tiene una tasa de mortalidad que llega a ese asombroso 10%. Pero fíjense en este otro dato que es aún más inquietante. En casi la mitad de los casos, el microorganismo exacto que causa la infección sigue siendo un completo misterio. Así es, incluso con toda la tecnología médica moderna que tenemos a la mano, identificar al invasor es como buscar una aguja en un pajar en el 50% de los pacientes. Esto nos deja clarísimo por qué es absolutamente vital contar con una ruta clínica súper estandarizada. Y justamente para no perdernos en esa ruta clínica, hoy seguiremos el mismo viaje que haría un paciente, arrancando con el desafío general, pasando por la prevención, luego cómo identificar los síntomas, las herramientas de diagnóstico y cerrando con la crucial evaluación de riesgo. Pasemos a nuestra primera parada, prevención y el inmenso poder de las vacunas. Básicamente, la primera gran línea de defensa antes de siquiera pensar en un hospital. Hablemos de cómo se construye este escudo biológico en la práctica. Tenemos tres frentes principales que son una maravilla. Primero, la vacuna de polisacáridos contra el neumococo. Esta reduce de forma drástica el riesgo de enfermedad invasiva en adultos sanos. Luego tenemos la vacuna conjugada PSV-13, que es súper recomendada para mayores de 65 años, logrando una eficacia comprobada del 45.6% para prevenir la neumonía no bacteriémica. Y por último, pero no menos importante, la vacuna trivalente contra la influenza. En personas de 18 a 65 años, nos da una eficacia combinada del 59% contra complicaciones respiratorias. Son datos increíbles que demuestran cómo un simple piquete puede cortar de tajo el ciclo de la enfermedad. Avanzamos a la sección 2, identificando los síntomas. Y aquí es donde realmente empieza el dilema en el consultorio médico. Es un rompecabezas, porque, fíjense bien, síntomas que todos consideramos clásicos, como la tos, apenas se presentan en el 41% de los casos graves. Y la fiebre, solo en un 28%. Súper engañoso, ¿no? Con esas cifras tan poco predecibles sobre la mesa, llegamos a una pregunta que surge todo el tiempo en la práctica médica. ¿Se puede confirmar una neumonía basándose únicamente en los síntomas y en la exploración física? Digo, lo normal sería pensar que un doctor, con solo escuchar el pecho y tomar signos vitales, ya tiene el caso resuelto. Pero la medicina basada en evidencia nos da un baño de realidad bastante sorprendente. La respuesta es un rotundo no. De hecho, la guía es súper clara. No existe ninguna combinación de exploración física e historia médica que confirme el diagnóstico por sí sola. Claro, hallar el ritmo cardíaco elevado, la respiración acelerada o escuchar esos clásicos ruiditos en los pulmones ayuda. Pero simplemente no tienen el peso estadístico suficiente para confirmar nada. La clínica es una brújula fantástica, por supuesto, pero definitivamente no es el mapa completo. Por eso entramos a la tercera etapa, las herramientas diagnósticas y de gabinete. El momento exacto de sacar la lupa y hacer el verdadero trabajo de detective clínico. A ver, cuando pensamos en confirmar una neumonía, casi en automático nos imaginamos una radiografía de tórax, ¿verdad? Es el estándar de oro tradicional, pero ojo con este porcentaje. 60 a 70%. Esa es la sensibilidad real de una radiografía estándar. Esto significa, en términos prácticos, que entre un 30 y un 40% de las infecciones podrían pasar completamente desapercibidas en esa primera placa. Sigue siendo súper útil, sin duda, pero hay que tener muy claras sus limitaciones. Y para ponerlo verdaderamente en perspectiva, vamos a compararla con el ultrasonido pulmonar.
mientras la radiografía, en el mejor de los casos, llega a un 77% de sensibilidad. El ultrasonido alcanza un impresionante 95%. Es muchísimo más superior en detección directa. Y si a esto le sumamos la tomografía computarizada, bueno, es otro nivel. Para que se den una idea, en casi el 75% de los pacientes graves, la tomografía revela hallazgos totalmente nuevos que cambian el rumbo del tratamiento médico. Literalmente, cambia las reglas del juego. Ahora, las imágenes no son toda la historia. Aquí entran los famosos biomarcadores, que son como una especie de bola de cristal en la sangre. Estamos hablando de sustancias como la procalcitonina y la proteína C reactiva. Estos marcadores permiten a los médicos ver, de forma objetiva y desde el laboratorio, qué tan grave es la infección y cómo va a reaccionar el cuerpo. Es una revolución total porque ya no solo vemos la anatomía del pulmón, sino que estamos rastreando en tiempo real cómo se comporta la infección a nivel de todo el sistema. Y el poder de predecir el pronóstico con estos datos es simplemente asombroso. Por ejemplo, cuando juntamos la revisión clínica con estos biomarcadores, la precisión del diagnóstico salta hasta un 92%. Además, sabemos que si la procalcitonina está alta, es un fuerte indicador de que la infección podría invadir la sangre o de que el paciente va directo a cuidados intensivos. Es más, si ese marcador supera los 5.6 microgramos, tiene un 90.2% de especificidad para predecir mortalidad. Es altísimo. Y respecto a la proteína C reactiva, hay una regla biológica que no perdona. Si al empezar el tratamiento este nivel no baja al menos a la mitad, el riesgo de que el paciente fallezca se dispara 7.8 veces. Básicamente, estos números le dan al médico un superpoder de anticipación. Y así llegamos al momento decisivo, la sección 4, evaluando el riesgo del paciente. El triaje que, sin exagerar, es crucial para salvar vidas. Para no dejar algo tan crítico a la intuición, los médicos usan herramientas estandarizadas como la escala CURB-65 o su versión rápida, CRB-65. Es brillante por su simplicidad. Condensa una fisiología súper compleja en una lista de chequeo básica. Evalúa cosas como si hay confusión mental, los niveles de urea, qué tan rápido respira el paciente, si la presión arterial se está cayendo y si la persona tiene más de 65 años. Todo este sistema está diseñado para calcular de manera matemática y precisa el riesgo de un desenlace fatal. Y a ver, veamos cómo se traduce esto en la realidad. Si un paciente tiene un solo punto, hablamos de una mortalidad del 6.8%. Pero miren cómo se dispara la gráfica conforme se acumulan los factores. Con 3 puntos, la probabilidad de fallecer salta de golpe a un 41.7%. Y si sumamos 4 puntos, la mortalidad llega a un crítico 66.7%. El salto es brutal, pero ayuda muchísimo a los doctores a decidir de inmediato si mandar al paciente a casa con pastillas o si requiere terapia intensiva y antibióticos agresivos. Lo más fascinante de usar la escala CURB-65 es que sus beneficios van mucho más allá de un solo paciente. Implementar este protocolo ha logrado reducir drásticamente el uso excesivo de antibióticos superpotentes. Por ejemplo, el uso de cefalosporinas bajó del 27.1 al 8%, y también cayó la prescripción de macrólidos. En cambio, se casi triplicó el uso seguro de tratamientos más simples como la amoxicilina sola. El gran mensaje aquí es que seguir estas guías al pie de la letra no solo salva a la persona en la camilla, sino que es nuestra mejor arma para frenar la crisis mundial de resistencia bacteriana. Todos ganamos. Bueno, mirando hacia atrás en todo este recorrido, es increíble ver lo mucho que hemos avanzado. Pasamos de dudar de si la simple tos o una radiografía básica nos decían la verdad, a poder medir moléculas en la sangre que nos predicen escenarios de manera matemática. Y esto nos deja con una pregunta bastante provocadora para reflexionar. Con este avance imparable de los biomarcadores y la llegada de ultrasonidos portátiles que el médico puede llevar en el bolsillo, ¿estamos presenciando realmente el fin de los diagnósticos respiratorios tradicionales? Es un pensamiento fascinante que definitivamente nos deja con un respeto enorme por el método clínico y el avance de la ciencia. Nos vemos en el próximo análisis.